¿Y por qué pensar en un rol de docente, investigador, docente? ¿Por qué? ¿Por qué comenzar a pensar en la investigación-acción si ya tenemos un montón de trabajo y cada uno de ustedes, fundamentalmente los maestros de secundaria, que tienen pues 200, 220, 250 estudiantes a su cargo, seguro que podrían decir, pero profesor Julio, ya tenemos un conjunto de actividades que hacer y además de eso le vamos a agregar la investigación-acción? En realidad no le vamos a agregar la investigación-acción. Lo que vamos a hacer es dotarles a ustedes de herramientas para que en cualquier momento puedan utilizar toda la propuesta de la investigación-acción o alguna parte de la propuesta de la investigación-acción para hacer investigación, para llevar a la práctica, para poder reflexionar sobre lo que ustedes hacen en su cotidianidad y trasladarlo luego eso a la mejora continua, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos en este rol dual en un solo sujeto? Porque es el sujeto docente, el maestro y la maestra, que siempre está llevándolo a cabo, está enseñando, está generando procesos de aprendizaje y de repente colocamos un nuevo rol que es el investigador. Y ojo, que no es solamente colocar el rol de investigador, también como ustedes saben, ¿no? Nuestras propias leyes, nuestras propias normas ya están hablando del docente investigador, ¿no? La ley de carrera pública magisterial ya está hablando del docente investigador como una de las líneas, ¿no? de desarrollo de los docentes. Entonces, ¿pero por qué pensar en ello? Porque siempre hay un riesgo en la práctica docente. ¿Y cuál es ese riesgo? La rutinización. Es decir, que se convierte en algo rutinario nuestro quehacer pedagógico, que aquello que vamos haciendo se comience a estancar, se comience a hacer ya una especie de costumbre permanente, ¿no? Recuerdo mucho cuando iniciamos en el 2020 con este proceso de la pandemia, cuando se da la pandemia en marzo del 2020, muchos maestros y maestras cuando lanzamos Aprendo en Casa y comenzamos a hablar de las experiencias de aprendizaje, su principal queja no era si comprendían o no la experiencia de aprendizaje, no. Más bien la queja iba en por qué estábamos elaborando experiencia de aprendizaje y no unidades de aprendizaje. ¿Por qué elaborábamos la experiencia y por qué no elaborábamos unidades? Esa era su queja. No iba al fondo del asunto de cuál era la ruta para desarrollar aprendizajes, sino iba más bien al formato, a la forma de planificación. Y esto posiblemente se deba a que hacemos pues algo rutinario, nuestro quehacer pedagógico. Posiblemente se deba a que se estanca nuestra propia práctica pedagógica. ¿Y por qué pasa esto? Porque se van a afianzar paradigmas que inmovilizan, que no permiten una visión renovadora. Kuhn nos decía que los paradigmas son estructurantes al sujeto. Es decir, el ser humano en general, no solamente los profesionales, sino el ser humano en general, va asumiendo ciertos paradigmas en su vida que afianzan y construyen su manera de ser, su manera profesional de comportarse, su quehacer profesional, su quehacer técnico, su quehacer cotidiano. Los paradigmas se van estructurando en el sujeto, se estructuran en el sujeto y muchas veces inmovilizan al sujeto y no le permiten mirar otros aspectos que el mismo cambio, que el mismo contexto, la misma coyuntura, ya le está mostrando como la ruta, el camino hacia donde tendríamos que ir. Entonces, estos paradigmas estructurantes se convierten en cadenas que anclan al sujeto en un solo espacio y no le permiten renovación, no le permiten cambio y transformación. Pero los paradigmas se apropian, los sujetos se apropian de los paradigmas a lo largo de su vida, a partir de diversas experiencias que va viviendo en la vida. Y por lo tanto, no van a desaparecer, no se van a desestructurar porque alguien venga y les vaya a dar a ustedes un curso, un taller. No se va a desestructurar porque existe una norma que les habla sobre la innovación pedagógica y la buena práctica.
No, los paradigmas solo se desestructuran si el sujeto que aprende es consciente de que hay paradigmas que lo están inmovilizando y que es necesario zafarse de esos paradigmas y comenzar a mirar y tener una perspectiva mucho más amplia y mirar otros elementos. Y no es que el paradigma desaparece del día a día, no. Los paradigmas van a suplir o van a subyacer unos a otros. Es posible que yo tenga una mirada del aprendizaje ya absolutamente afianzado en mí, pero a la vez esté asumiendo otra mirada, otra visión y otro enfoque del aprendizaje. Y entonces, en mi quehacer profesional, está subyacendo y están interactuando dos paradigmas a la vez. Y esto es normal, porque los paradigmas no van a desaparecer, como le decía, por norma, o no desaparecen por una capacitación. Los paradigmas más bien van a irse afianzando en algunos, o de repente en otros comienzan a desanclarse. Y el sujeto que va mirando y que va renovando su propia práctica, va desaprendiendo algunos paradigmas que los va dejando de lado y comienza a asumir otros que renuevan su propia práctica pedagógica. Estos paradigmas se anclan en nuestro quehacer, se anclan en nuestra mirada, en nuestra visión como profesionales. Por lo tanto, pues, son parte y subyacen en nuestra práctica, en la teoría que construimos, en los enfoques que asumimos y no permiten necesariamente el cambio, la renovación, la innovación. Por eso es necesario que siempre estemos mirando y remirando nosotros cuáles son los paradigmas con los cuales yo estoy trabajando en el aula. Porque esos paradigmas que están movilizando mi accionar en el aula son a la vez los paradigmas que están dando y que se están sustentando en teorías, en enfoques, en modelos, en conocimientos, ¿no? Y que en algunos casos no permite, pues, renovación, innovación, buena práctica, sino más bien te siguen anclando en aquellas actividades del pasado. Con eso no quiero decir, por favor, que en el pasado todo sea malo, para nada. Es más, lo que estoy haciendo ahora tiene que ver con algunas miradas de lo que se hacía antes. Es decir, yo estoy exponiendo en este momento un conjunto de saberes y conocimientos y reflexiones y ustedes están escuchando o tomando apuntes o haciendo un corte de la pantalla que estoy presentando para que tengan pues la imagen y lo puedan luego llevar a cabo. Que por cierto, les digo, como siempre es la costumbre, todo el material va a ser entregado al UGEL para que luego ellos lo entreguen a ustedes, ¿no? Muy bien. Pero les decía entonces que tenemos mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con estos paradigmas que nos inmovilizan, que nos anclan, pero también tenemos que comenzar a pensar y a repensar sobre qué elementos nuevos estamos nosotros introduciendo en nuestra práctica. ¿Qué otros aspectos estamos colocando en la práctica, ¿no? La pandemia en el 2020 y 2021 nos demostró que muchos de nosotros, demasiado de nosotros posiblemente, teníamos serias dificultades en el dominio y en el manejo de las tecnologías. Las tecnologías de información y comunicación, si bien existen y están permanentemente en la vida cotidiana de los sujetos, para muchos de nosotros no estaba como una herramienta para generar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No existía. Pero luego la misma necesidad nos hizo explorarla, utilizarla, revisarla, y ahora nos hemos quedado con ella, ¿no? Por ejemplo, el hacer este curso es parte justamente del aprendizaje de la pandemia. Entonces yo tengo que estar pensando siempre, siempre tengo que estar mirando qué elementos nuevos tengo que comenzar yo a renovar y poner en duda el paradigma que estoy sustentando, fundamentando, porque en algún momento me puede inmovilizar. Sigamos entonces. Sigamos con la misma pregunta, ojo. ¿Por qué pensar en este rol docente-investigador-docente? Veamos lo que dice González Capetillo. Dice, lo que potencia el perfeccionamiento profesional
no son la cantidad de años en el ejercicio de dar clases. Ojo, lo que potencia el perfeccionamiento profesional no son la cantidad de años en el ejercicio de dar clases, sino lo que se va aprendiendo por dar clases, por el ejercicio de la reflexión, análisis y valoración, ¿no? Por esa acción de enseñar, de la misma enseñanza y en la enseñanza, sobre lo que hacemos en cada experiencia docente, por lo que hacemos en cada experiencia docente, de lo que hacemos en cada experiencia docente, en lo que hacemos en cada experiencia docente. Entonces, tenemos que ser conscientes que los años y la antigüedad no necesariamente me va a dar un perfeccionamiento y una especialización. No, es cierto, la experiencia es fundamental en este proceso, sí, pero si la experiencia no está aunada a la reflexión crítica, al análisis, a la valoración de lo que estoy haciendo, del por qué lo estoy haciendo, de lo que estoy haciendo, de en qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, entonces no genero proceso de aprendizaje. Y ahí está justamente lo que yo le decía del riesgo de la práctica pedagógica. El riesgo central de la práctica es que cada uno se acostumbra a un ritmo, se acostumbra todos los años a los mismos procedimientos, a la misma unidad, a las mismas sesiones, la vuelvo a repetir, solo actualizo la fecha, solo lo vuelvo a colocar. Si me acostumbro a esa rutina, si estanco mi práctica pedagógica, entonces no estoy llevando mi propia práctica a ese ejercicio de reflexión, de análisis, de valoración. Necesito más bien llevar mi práctica a esos procesos de reflexión crítica, ¿no? Y todos conocemos y sabemos que no es que nuestro conocimiento pues se vaya desarrollando con el paso del tiempo, no. No es un desarrollo vegetativo. No es que a más años yo tengo más saber y más conocimiento, ¿no? Y esto lo conversábamos, recuerdo mucho, en el taller allá en Camaná. ¿Y por qué? Porque muchas veces pensamos que si el alumno tiene entre 11 a 12 años, entre 11 a 13 años y está en el primer año de secundaria, este alumno debe de manejar determinadas competencias en un nivel de logro determinado. Entonces creemos, pensamos que porque tienen una edad y porque son en un grupo etario determinado, les corresponde necesariamente un determinado nivel de aprendizaje. Y eso ya sabemos nosotros que no es así. No es así. La edad, el grupo etario al cual yo pertenezco, el grupo en el cual me organizo, es cierto, me va diciendo cuáles son los niveles básicos, los niveles mínimos de aprendizaje que yo requiero tener a partir del estándar de aprendizaje. Es cierto que eso me dice, pero no necesariamente es lo que yo voy logrando. Y hablábamos pues de esa diversidad en los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes. En una misma aula, yo puedo tener estudiantes muy brillantes en un nivel destacado, puedo tener estudiantes que están en un nivel logrado y tienen muy buena respuesta y buen desarrollo crítico, intelectual, productivo, y por lo tanto están en un buen nivel. O puedo también tener un grupo de estudiantes que están en proceso y otros que posiblemente estén en inicio y otros todavía mucho más abajo del inicio. Entonces yo siempre tengo que ser consciente que este conocimiento es un conocimiento en construcción, es un conocimiento en desarrollo, que no es que el conocimiento se desarrolle solo con el paso del tiempo. Tengo más edad, soy más viejo y por lo tanto mi conocimiento es mayor. No. ¿Es posible que mi experiencia en la vida sea mayor? Sí. No necesariamente mi conocimiento. Para que mi conocimiento sea mayor, necesito generar procesos internos de reflexión crítica.
porque si no genero esos procesos internos donde analizo, critico mi propia práctica pedagógica, mi propio actuar como maestro y maestra, entonces es difícil que yo pueda pues replantear lo que estoy haciendo, porque siempre me va a parecer que lo que hago es lo mejor del mundo. Y eso está bien, porque uno tiene que tener una autoestima alta que valora su propia acción, pero también es necesario que siempre estemos pensando y repensando críticamente sobre nuestro actuar profesional, porque a partir de esa reflexión crítica es que podemos replantear lo que hacemos y desanclar aquello que nos inmoviliza. Otro elemento clave en este proceso es que el rol del docente como transmisor de conocimiento ya no va. El rol del docente como transmisor de conocimiento acabó, terminó, se extinguió, ha cambiado. Hay otras condiciones de relación entre los docentes y los estudiantes. Y también los estudiantes han cambiado a los estudiantes de hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. Son estudiantes distintos en un contexto distinto, en una sociedad de incertidumbre distinta. Entonces necesitamos también responder nosotros con aspectos y propuestas mucho más pertinentes y más coherentes a esas necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? ¿Y qué es la investigación-acción? La investigación-acción nos lleva a pensar en ese investigador participante. Nos lleva a pensar en el docente con un doble rol. Como docente que enseña y que genera los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, pero también como docente que realiza investigación de sus propios procesos de aprendizaje y enseñanza-aprendizaje en el aula. Es decir, mira su práctica pedagógica desde una mirada crítica, reflexiva. Y tiene también una acción activa en ese proceso de reflexión-acción. Porque el docente va a estar relacionado, va a estar articulado, va a estar implicado a esos procesos de reflexionar e investigar su propia práctica. Ese elemento es clave, es fundamental, que consideramos la investigación-acción como una mirada, como una remirada reflexiva y crítica a nuestra propia práctica pedagógica o a nuestra práctica profesional, y desde esa mirada crítica y reflexiva a nuestra práctica profesional, nosotros podamos plantear un conjunto de acciones que permitan solucionar y confrontar problemas de aprendizaje. Pero todo ello solo si el docente se asume como el investigador, se asume pues como el investigador participante que está articulado a los procesos que estamos desplegando todos nosotros, ¿no? Muy bien. Esta reflexión crítica en la práctica parte fundamentalmente de cuestionar nuestra práctica. Y uno puede decir, profesor Julio, pero yo ¿cómo voy a cuestionar lo que hago? Es que no es un cuestionamiento por cuestionamiento, no, sino es de esa duda pedagógica, esa duda positiva que uno mismo se plantea frente a lo que está haciendo, se pregunta a uno mismo lo que está haciendo y se pregunta cómo enseño, cómo aprenden, porque tengo interés en la enseñanza que despliego, pero también tengo interés en el proceso de aprendizaje que despliegan nuestros estudiantes. Entonces, voy a cuestionar, voy a poner en duda esa práctica mía para que justamente a partir de esa práctica yo pueda reflexionar y pueda analizar sobre los enfoques, las teorías que estoy colocando en práctica, que estoy poniendo en práctica. ¿Qué estrategias utilizo? ¿Qué estrategias estoy utilizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles de esas estrategias posiblemente ya hayan caducado para este nuevo contexto de enseñanza? Pero bueno, pues todavía no se han generado esas identificaciones, todavía no hay esa innovación. Otra pregunta clave es, ¿por qué lo hago así? El fundamento teórico. Tengo que fundamentar por qué hago esto así. ¿De qué manera? ¿Por qué trabajamos en grupos?
¿Por qué trabajamos cooperativamente? ¿Mm? Otra pregunta tiene que ver también sobre la utilidad de lo que hago. Es decir, ¿cuál es el efecto de mi práctica pedagógica? Puedo decir yo con certeza que mi intervención en el aula ha desarrollado competencias en mis estudiantes y ahora ellos, en septiembre del 2022, están en condiciones de señalar o de decir que pueden hacer A, B, C y D. Si yo puedo hacer eso, entonces pues estoy mirando cómo lo hago, la utilidad que tiene lo que hago, pero también tengo que comenzar a repensar si es que puedo hacer eso, pero de manera diferente. Y ahí es donde viene la buena práctica. Ahí es donde viene la innovación. La innovación, como les decía, no es partir de cero, no es construir de cero toda la idea. No, no, no. La innovación tiene que ver más bien con cómo yo voy a repensar lo que ya hago y de ese repensar de lo que hago, estoy ideando, estoy proponiendo una acción diferente, distinta. Porque de eso se trata la buena práctica y la innovación. Repensar aquello que es cotidiano para transformarlo, para cambiarlo, para reelaborarlo y darle una remirada al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y de hecho me tengo que preguntar entonces, ¿qué tengo que cambiar? ¿Pero qué tengo que cambiar en el aula? ¿O qué tengo que cambiar en mi planificación? ¿O qué tengo que cambiar en mis estrategias metodológicas? ¿O qué tengo que cambiar yo en mis instrumentos de evaluación? Pero algo tengo que cambiar. Para cambiar esa práctica, para reflexionar sobre la crítica de la práctica, necesito entonces esa mirada del cambio. Muy bien. Otro elemento clave dentro de la investigación-acción es la autorreflexión. Es decir, el sujeto que aprende, el sujeto que enseña, se mira a sí mismo, pone un espejo delante de él y mira su práctica pedagógica. Porque por eso es investigación-acción, por eso es investigador participante. Es decir, no es que yo estoy esperando un sujeto externo que realice una investigación de mi práctica, para que me diga qué hago bueno en mi práctica y qué no hago de bien y qué puedo mejorar y cómo puedo mejorar. No estoy esperando eso, sino yo más bien me convierto en investigador de mi práctica. Me convierto en un investigador participante que reflexiona sobre su propia práctica y que propone, y ahí viene lo interesante, que propone algunos elementos de cambio que son necesarios en su práctica pedagógica. Entonces, la investigación-acción desde la autorreflexión nos lleva a este círculo virtuoso, a esta espiral virtuosa del desarrollo y el aprendizaje, donde yo parto una situación problemática, donde yo planifico una acción, donde yo observo, reflexiono, replanifico y planteo nuevamente acciones de mejora. Es interminable la espiral. ¿Y por qué es interminable la espiral? Porque nuestro aprendizaje no es finito, no termina, no concluye. Nuestro aprendizaje es permanente, constante. Y en ese proceso es que vamos desplegando pues todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades, ¿no? El estudiante tiene que comenzar a sentir que su maestro, que su maestra está planteando pues actividades distintas y diferentes, pero que lo van a conducir al desarrollo de sus competencias, ¿no? Entonces, esta investigación-acción de la autorreflexión nos permite indagar, analizar, proponer, generar condiciones. Hay que generar condiciones de desarrollo. Hay que generar también condiciones dentro de las instituciones educativas o condiciones en el mismo contexto educativo para darles oportunidades a nuestros estudiantes que pasaron en consolidación del aprendizaje y aún hoy siguen en consolidación del aprendizaje. Entonces tenemos que generar condiciones distintas y diferentes para poder atender a todos esos estudiantes, ¿no? Y por último, la reflexión, que siempre es necesaria, tanto
en cualquier aspecto de esta investigación-acción, o también esa reflexión de lo que he puesto en práctica, de las acciones de mejora y de esa replanificación para generar pues un proceso de sistematización. Entonces la reflexión crítica de la práctica es un elemento clave para producir conocimiento, para que el maestro y la maestra pueda reflexionar sobre lo que está haciendo, ¿no? Entonces, siempre está planteando, proponiendo, reformulando su práctica. Siempre. Porque ese es la esencia del cambio, la transformación y la innovación, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es este proceso de investigación-acción? Aquí sí más bien quiero plantearles yo, por favor, una idea muy clara, ¿ya? Van a encontrar diferentes propuestas de ciclos de la investigación-acción, proceso de la investigación-acción, pasos de la investigación-acción, momentos de la investigación-acción. Van a encontrar diversos porque así es, pues, el mundo científico, el mundo de la construcción del conocimiento. Siempre va a ser, pues, amplio. Pero no podemos nosotros contentar a todos los autores sobre cuál es el proceso de investigación-acción. Y entonces vamos a basar nuestra exposición fundamentalmente, no únicamente, ojo con lo que le estoy diciendo, ¿ya? Pero sí, fundamentalmente con el texto de investigación-acción de Latorre, Antonio Latorre, y con las orientaciones para la investigación-acción del Minedo. Además, por supuesto, que vamos a utilizar a Restrepo, que creo que es uno de los investigadores sociales más importantes de América Latina, que ha llevado a cabo pues la investigación-acción en el aula, la investigación-acción en la escuela. Entonces, en esa mirada de Restrepo, en esa mirada de Latorre, en esa mirada del Minedo, es que vamos a plantearles a ustedes ese proceso de investigación-acción. Pero se darán cuenta, por lo que ya he ido incidiendo, que esta investigación-acción siempre está teniendo miradas distintas y diferentes, pero parte de una premisa clara que es la reflexión sobre la práctica. Y ahí vamos a ver dos procesos que luego en el acompañamiento también siempre están presentes, ¿no? La deconstrucción de la práctica y la reconstrucción de la práctica. Es decir, el sujeto que aprende está en posibilidad de deconstruir su propia práctica. Y esto es importante para los señores directores, directoras, coordinadores académicos, acompañantes, especialistas. Es importantísimo tener en cuenta cómo deconstruyo mi práctica, de qué manera voy a deconstruir mi práctica y voy a hacer que ese proceso de construcción me lleve a la reflexión crítica sobre mi propia práctica. Pero yo no me puedo quedar en la deconstrucción, porque sería pues como intentar desarmar un juguete y no armarlo, ¿no? Y no estoy haciendo que la acción pedagógica sea un juguete, sino estoy haciendo solo una alegoría, una comparación, ¿no? Entonces, la deconstrucción de la práctica pedagógica me permite, ¿cierto?, una reflexión crítica sobre lo que estoy haciendo, una reflexión crítica sobre mi práctica, pero tengo que pasar al segundo proceso. Y el segundo proceso es la reconstrucción de la práctica. Es decir, ¿y qué hago frente a lo que estoy encontrando? ¿Qué hago frente a los hallazgos que estoy viendo? ¿Cómo mejoro mi práctica? ¿Cómo transformo mi práctica? Y en este proceso de investigación-acción vamos a encontrar seguro elementos que tienen que ver con estos dos aspectos que yo les he estado planteando, que está vinculado a la deconstrucción y a la reconstrucción de la práctica, ¿no? Un primer elemento, entonces, en el proceso de investigación-acción es el planteamiento del problema. Para yo poder plantear un problema, que es lo que vamos a ver también hoy, para yo poder plantear un problema, necesito necesariamente diagnosticar. Necesito necesariamente deconstruir mi práctica. Necesito necesariamente reflexionar sobre mi práctica. Porque solo si es una reflexión sobre mi práctica, me permite identificar un problema de aprendizaje relacionado con mi práctica pedagógica. Y por lo tanto voy a tener el planteamiento del problema y el planteamiento de objetivos en este primer proceso de investigación-acción. Un segundo momento es cuando yo planteo las hipótesis.
es cuando yo, frente a unos problemas concretos que estoy identificando, me planteo a mí mismo hipótesis de acción. Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo para enfrentar, para confrontar esta situación? Y esa hipótesis de acción lo tengo que plasmar en un plan de acción. Un plan de acción muy ágil, muy ligero, pero que permita al maestro y a la maestra reflexionar sobre lo que hace en su vida cotidiana, en su labor pedagógica, y luego pues plasmarlo en un plan de acción, en un plan de intervención que va a implementar junto con sus estudiantes, ¿no? Cuando ya tengo esa hipótesis de acción, ese plan de acción, paso al momento de desarrollo, de implementación de la propuesta de mejora. Es decir, tengo que ejecutar, tengo que llevar a cabo esas acciones que he pensado. Y ojo, cuando hablo de acciones no me estoy refiriendo a las acciones de la bolsa, sino a aquellas acciones pedagógicas que he pensado yo que va a desarrollar el maestro y la maestra en estos momentos, ¿no? Y entonces tengo que mirar eso. También voy a ver el desarrollo, la implementación de la propuesta de mejora, es decir, la puesta en práctica de ese plan de acción. Voy a evaluar y voy a ver qué lecciones aprendidas tengo de la puesta en práctica de ese plan de acción. Y por último, la sistematización y la difusión de resultados, que es una debilidad, como le decía todavía, de muchos maestros y maestras, ¿no? Llevamos a cabo muy buenas prácticas, llevamos a cabo interesantes proyectos de innovación. Es más, muchos de ustedes se han vinculado con socios estratégicos dentro de la comunidad, tienen pues alianzas estratégicas con algún municipio local o tienen alianzas estratégicas con, no sé, un fondo de naranjas, un fondo de mandarinas, un fondo de peras, tienen alianzas estratégicas o conocen junto con sus estudiantes la organización de los pescadores de camarones, tienen un conjunto de elementos, ¿sí?, que tiene que ser sistematizado. Solo si nosotros podemos sistematizar aquello que hemos hecho en la práctica pedagógica, podemos entonces estar en condiciones de difundir, de mostrar nuestros resultados del proceso de aprendizaje. Muy bien, acá hay otra mirada, por ejemplo, siempre les pido que centren, que acá son miradas, no son verdades absolutas. Acá hay otra mirada que tiene que ver con el ciclo de la investigación-acción. Y vuelvo, les decía, a plantearle esa idea de la investigación-acción que parte como premisa básica de una reflexión crítica. Si no hay una reflexión crítica, una identificación del problema, una propuesta de hipótesis de acción y de acciones, simplemente el plan de acción no se lleva a cabo. Pero si en cambio yo desarrollo una reflexión crítica de mi práctica, el plan de acción va a ser elaborado, va a ser trabajado, va a ser bien estructurado y luego va a pasar a la acción, es decir, a la implementación del proyecto. Y luego de haber pasado la acción o en propio proceso de estar en ese pase, en ese tránsito de la acción, desde el plan de acción a la acción, voy a estar observando mi práctica y registrando mi práctica, que ese es otro elemento fundamental. Yo no solo tengo que observar mi práctica, observar la acción, sino tengo la oportunidad de registrar de manera sistemática y organizada mi práctica. Muy bien. Acá hay otro, ojo, les estoy presentando de diferentes maneras. Esta es una propuesta en Minedu 2014. Esta es otra propuesta que también vamos a encontrarla en La Torre, ¿sí? Después acá está Magnay de 1996 sobre el ciclo de investigación-acción. Igual inicia, siempre va a iniciar revisando nuestra propia práctica, porque no puede concebir, no puede pensar nada si es que no está revisando primero lo que está haciendo en la vida cotidiana, lo que está haciendo en el aula. Entonces voy a revisar nuestra propia práctica, o vamos a revisar nuestra práctica pedagógica, pero ¿para qué reviso mi práctica? ¿Para qué reflexiono sobre mi propia práctica? Para identificar aquellos aspectos que necesitan mejorar. Yo necesito mejorar en determinados aspectos, pero si no los identifico primero de una manera técnica, de una manera científica, mi intervención solo va a ser intuitiva. Y muchas veces las intervenciones intuitivas son las que menos permiten, pues, mejorar la práctica pedagógica. Tengo que ser más bien una intervención
más focalizada, organizada, donde yo pueda mirar todo aquello que estoy haciendo en el día a día. Después de identificar ese aspecto a mejorar, es decir, la problemática, tengo que imaginar la solución. Y ahí viene el plan de acción. Ahí viene cómo lo voy a llevar a cabo, qué voy a llevar a cabo, quiénes lo van a llevar a cabo. Entonces voy a imaginar esa posible solución y le voy a dar la posibilidad de plasmarlo en un plan, ¿no? Cuando ya está el plan, cuando ya hemos elaborado el plan de acción, lo que nos queda es implementar la propuesta. Tengo que llevar a la práctica esta propuesta. Pero no puedo solamente llevar a la práctica la propuesta. Tengo que, en el transcurso, en el desarrollo de la puesta en práctica de esa propuesta, tengo que nuevamente reflexionar y registrar aquello que está ocurriendo en mi práctica pedagógica, porque no estamos mirando a un externo, no estamos mirando a alguien que es ajeno, no. De mi propia práctica, tengo que reflexionar, registrar lo que ocurre. Y si ya le veo riesgo, tendré que modificar y reajustar mi propio plan. Como cualquier plan, todos los planes son flexibles, se pueden cambiar, se pueden modificar, se pueden reajustar. Y eso creo que es lo que iríamos haciendo en el proceso, ¿no? También tengo que controlar la acción, observación, porque pues voy a tratar de buscar que comprender y aprender, por ejemplo, supongamos, por qué los estudiantes pues no tienen mucha empatía, mucha anima, buena motivación para las clases o las sesiones de aprendizaje de ciencias sociales, y menos aún para la competencia construye sus interpretaciones históricas, porque le parece muy complejo, muy grande, ¿no? Todo ello es parte de ese control de la acción. La observación se da en el mismo campo y se está mirando, pues, cuánto los maestros están o no mejorando de aquello que han planteado, ¿no? Entonces, han planteado, han generado una propuesta de acciones y ahora lo llevan a cabo y yo estoy controlando esa acción, ¿no? Para luego evaluar, comunicar la acción y nuevamente entrar a ese ciclo virtuoso de la investigación-acción, porque reviso nuevamente mi práctica y voy a identificar seguro otro aspecto a mejorar. Después voy a solucionar un plan, ¿no? Voy a imaginar esa solución y ese es el plan que vamos a implementar, ¿no? Muy bien.